Continuando con la explicación de la clase, en la segunda parte de la célula procariota, vamos a encargarnos de hablar acerca de la cápsula, ¿ok? La cápsula. Se dice que la cápsula está ligada a la superficie de la célula, ¿ok? Mientras que la capa de limo está adherida débilmente, formando una densidad y un grosor totalmente distinto, por eso se le llama heterogénea, ¿ok? Quiero que por favor observes la imagen. Hay dos imágenes. La primera representa la estructura de cómo se vería la célula procariota si tiene cápsula. En la segunda imagen podemos visualizar cómo la célula procariota se vería si tiene glucocálix. Bien. Hablemos de lo más importante, la pared celular. Y esto creo que todo alumno debe de reconocer y sobre todo debe de tener muy en cuenta. ¿Ok? Cuando nosotros nos encarguemos de hablar de la pared celular, hay que tener en cuenta que la pared celular está constituido por peptidoglucanos. Y estos peptidoglucanos son conocidos con el nombre de ¿qué? Con el nombre de mureína. ¿Ok? Yo te puedo preguntar el día de hoy, la pared celular de las bacterias está constituida por un peptidoglucano denominado con el nombre de mureína. Ustedes responden mureína, claro que sí. ¿Qué brinda? Brinda protección osmótica, ¿ok? Mi querido campeón, cuando a ti te digan el término de protección osmótica, la protección osmótica en las bacterias se define principalmente como aquella que sea necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Es decir, aquella que permite que la cantidad de agua se pueda regular a través de una membrana, pero de una menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Otra de las cosas que tenemos que acordarnos es que actúa como un antígeno. Cuando a ti te digan el término antígeno, el antígeno representa una sustancia que al introducirse en el organismo genera una respuesta inmunitaria provocando la formación de anticuerpos. El antígeno bacteriano, es aquel que se va a encargar de ingresar al cuerpo del individuo y generar estragos, destrozos. No vayas a olvidar. Por lo general, la pared celular tiene una forma y tiene una característica. Pueden encontrarse como gram positivas y gram negativas. Hay que tener en cuenta que la pared celular de las bacterias está compuesta por dos partes, la NAG y la NAM. La famosa NAM, que significa N-acetil ácido murámico, y la NAG, que significa N-acetil glucosamina. ¿Ok? Bien. Ahí está, mira, la N-acetil glucosamina y N-acetil ácido murámico, y ahí están sus estructuras. Quiero que por favor ustedes se acuerden de lo siguiente, la diferencia entre la pared bacteriana llamada gram positiva y las famosas gram negativas. ¿Qué te dicen de las gram positivas? Pues te dicen que se tiñen de color violeta, tienen varias capas y van a tener un compuesto llamado ácido teicoico, que permite ser el antígeno de la superficie. Y también presentan ácido teicurónico. Su pared de las gram positivas es más rígida y más fuerte. En cambio, las gram negativas se tiñen de color rosadito y ellas poseen solamente una sola capita. Poseen una membrana externa, ¿ok? Una membrana externa a la que nosotros le añadimos un compuesto denominado con el nombre de los famosos lipopolisacáridos. Y a diferencia de las gram positivas, ellas van a encargarse de ¿qué? De tener una pared menos rígida. No te vayas a olvidar, ¿ya? Yo te puedo preguntar alguna vez en el examen ello y tú me vas a responder en base a ese cuadrito. Claro que sí. Bien, mis queridos campeones, vamos a continuar. Ahí tenemos una imagen que nos especifica las paredes bacterianas, cada una de ellas, cómo es la gram positiva y cómo es la gram negativa. Eso es lo que el estudiante preuniversitario y el estudiante de colegio debe de reconocer, ¿ya? La presencia de ¿qué? De polisacáridos, de péptidos, glucanos en gram positiva y gram negativa. Ahí estamos observando ¿qué cosa? La pared bacteriana que presenta gram positiva, ¿ok? Gram positiva. ¿Qué contenemos ahí? Vemos que tiene proteínas,
membrana plasmática, pared celular, una pared que tiene ácido teicoico, una pared que tiene peptidoglucanos, ácidos lipotioicos, ¿ya? Tiene unos cambios estructurales de tetrapéptidos, ¿ya? Tiene esqueletos de carbohidratos y una estructura de peptidoglucano, muy importante. Aquí estamos encontrando la pared celular de ¿qué? La pared bacteriana. ¿Pero en base a qué? En base a lo que viene a ser la gram negativa. Mira, ahí está la diferencia entre la gram positiva y la gram negativa. ¿Cuál es? En que la gram positiva se va a encargar de teñirse de color violeta y las gram negativas se van a encargar de teñirse de color, ¿qué cosa? De color rosado. No te vayas a olvidar. Ejemplos de gram positivas, el Staphylococcus aureus, aquel que se encarga de producir problemas gastrointestinales. Está ubicado a nivel de las fosas nasales, a nivel de nuestras manos, ¿ok? Nuestros rostros. Es por eso que nosotros tenemos que constantemente, ¿qué cosa? Realizar una buena lavado de manos para evitar tener estas enfermedades. Y una de las gran negativas puede ser el Escherichia coli, aquel que se encarga de producir la famosa diarrea. El término correcto para referirse a esta enfermedad es enfermedad diarreica aguda. En la especie que se encarga de poder hacer estragos en lo que viene a ser nuestro organismo es el Escherichia coli o 157 H7. No te vayas a olvidar, ¿ok? Ella es la que se encarga de producir, ¿qué cosa? La famosa diarrea. ¿Y por qué se produce la famosa diarrea? La diarrea se produce cuando el individuo no se lava correctamente las manos o cuando el individuo no se encarga de lavar bien sus alimentos, ¿ok? Dice que ciertos géneros de bacterias, las gram positivas, pueden formar endosporas. Estas endosporas son durmientes, son altamente resistentes y tienen la función de sobrevivir cuando las condiciones ambientales son desfavorables o son adversas. Esto lo decía el señor John Tyndall. John Tyndall decía que las bacterias eran resistentes a unas altas concentraciones de temperatura y cuando ellas quieran digievolucionar y resistir al calor, ellas forman endosporas. Ese es un mecanismo de cómo ellas van a supervivir. Excepciones, microplasma. ¿Por qué? Porque ellas no tienen pared celular. Son las bacterias más pequeñas conocidas. Tienen un tamaño aproximadamente de 0.3 a 0.5 micras. Son tan pequeñas como los virus, pero no son virus. Hablemos de la membrana plasmática. Se dice que la membrana plasmática tiene naturaleza lipoproteica, es decir, está constituido por lípidos y está constituido por proteínas. No tiene colesterol, pero tiene otro tipo de esteroles. Sirve de barrera molecular que permite la entrada y salida de pequeñas moléculas, de iones, sea ion sodio, ion potasio, ion bicarbonato, ion cloro. En la cara interna encontramos pequeñas invaginaciones, a lo que nosotros conocemos con el nombre de mesosomas. Ellos incrementan la superficie de la membrana plasmática. En la siguiente imagen podemos visualizar cómo está constituida una membrana plasmática. Una membrana plasmática tiene diversas moléculas orgánicas que la van a representar y le van a dar una estructura y consistencia. ¿Ok? Excepción de esto, las micoplasmas, porque solamente poseen colesterol en su membrana celular. Ahí estamos viendo la estructura de cómo se representaría una bacteria. Hablemos de los mesosomas. Los mesosomas, como te había dicho, corazoncito de melón, vienen a ser invaginaciones que presenta esta membrana y pueden ser de dos tipos, mesosoma de tabique y mesosoma lateral. Al hablar de mesosoma de tabique, estamos hablando de aquella que tiene la propiedad de servir como punto de fijación para que se una a ese punto de fijación el cromosoma bacteriano, que es el famoso plásmido. El ADN de las bacterias es llamado plásmido. Y ella es la que permite la división de la célula. Los mesosomas laterales tienen la particularidad de tener bastantes enzimas, proteínas biocatalizadoras que aceleran reacciones químicas para mantener el equilibrio dentro de un determinado organismo. En pocas palabras, tú a las enzimas las conoces de esta manera. Y estas enzimas son importantes para realizar procesos como la respiración, fotosíntesis, asimilación de nitrógeno, pero en bacterias que utilicen este nitrógeno. Claro que sí. Pueden haber distintos tipos de mesosomas.
Pueden haber mesosomas dendríticos, mesosomas tubulares, mesosomas laminares, mesosomas esféricos, pero todos ellos cumplen muchas funciones. Por ejemplo, a nivel del mesosoma, se da la fotosíntesis, se da la quimiosíntesis, se da el catabolismo, etc. Hablemos de las fibrillas y los filis. ¿Por qué son importantes las fibrillas y los filis? Se dice que las fibrillas son hechas de proteínas, permiten adherirse a otra bacteria. Pueden adherirse a una bacteria, pueden adherirse a una epidermis, pueden adherirse a otra superficie, ya sea dura o blanda, y en la proteína que ella la conforma es la famosa pilina. Pilina. Ahí estamos observando una imagen microscópica de cómo podemos encontrar los filis en una bacteria. Otra imagen de cómo podemos visualizar nosotros las filis. Y gracias a estos filis, nosotros podemos explicar la siguiente imagen. Vemos una bacteria que está llegando a la membrana de una célula. Lo primero que está haciendo, ¿qué cosa es? Reconocerla. Los receptores se van a fijar y luego van a colonizar, generando más y más y más bacterias. Se propagan en gran cantidad y luego llegan a inflamar la célula. Así se encarga de dañar una bacteria. Hay que tener en cuenta que esto que está acá se explica de la siguiente manera. Vamos a retroceder. Y esto es lo que siempre a todos los alumnos yo les digo. Vamos a poner un ejemplo muy clásico. Vamos a suponer que Masturbino, ahí está, vamos a dibujar a Masturbino. Masturbino, ¿ya? Su mamá ve que Masturbino tiene gripe, ¿ok? Y tiene tos. Profe, coronavirus, no, tiene gripe y tiene tos nada más. Entonces su mamá no lo quiere llevar al médico porque considera que hay una crisis sanitaria, entonces va a su botiquín. Y en su botiquín encuentra el famoso paracetamol. ¿Y le da qué cosa? Le da el paracetamol. Entonces, cuando Masturbino se toma el paracetamol, la pastilla va a ingresar y va a generar su acción. La bacteria se va a encargar de visualizar qué cosa? Al fármaco. Y va a decir, interesante, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, el fármaco se va a encargar de llegarla y va a destruirla. Entonces la bacteria dice, tú eres el fármaco que ha sido suministrado para poder eliminar la gripe. Ok, perfecto. La segunda, al cabo de 2 meses, se vuelve a enfermar Masturbino. Y su mamá sabe que la primera vez el paracetamol funcionó. Entonces le da por segunda vez el paracetamol. Vuelve a tomar Masturbino por segunda vez el mismo fármaco y la bacteria vuelve a observarla. Y ella dice, muy bien, la primera vez me atacó, la segunda quiero comprobar y confirmar si ella destruye mi estructura. Llega el fármaco y vuelve a destruirla. Al cabo de 6 meses, Masturbino ya no tiene gripe, ya no tiene tos, ya tiene sudor, ya tiene escalofríos. Y entonces su mamá, como ve que no puede ir al hospital, le da paracetamol otra vez. Oye, la tercera vez que el fármaco ingrese, lo que va a encargarse de hacer la bacteria es lo siguiente, verla con una gran disposición y cuando el fármaco quiera encargarse de atacar, ella no le va a permitir. Profesor, ¿y por qué no le permite? Porque la bacteria se ha vuelto resistente. Se ha vuelto resistente. Quiere decir que ha digievolucionado, es decir, su estructura se ha perfeccionado y como ya ha reconocido el fármaco que fue suministrado muchos meses anteriores, entonces la bacteria ya no va a poder ser destruida. ¿Qué es lo que destruye el fármaco de la bacteria? El antibiótico, porque recuerda que se le tiene que dar antibióticos para poder destruir una bacteria. Entonces, ella es la importancia de poder reconocer, mi querido campeón, que nosotros no debemos automedicarnos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la particularidad principalmente de ¿qué? Tiene la particularidad de poder sufrir una resistencia. Principalmente las bacterias tienen resistencia.
Hay bacterias que se quedan depositadas en nuestra porción por donde pasa la orina. Y es por eso que aparecen las famosas infecciones urinarias. Las mujeres son más propensas a sufrir infecciones urinarias, la famosa cistitis, a diferencia del varón. El varón también pueden darle infecciones urinarias, pero estas pueden ser ocasionadas por bacterias que puedan provenir de enfermedades de transmisión sexual. Cuando un individuo varón tiene relaciones coitales con una fémina, no se protege, y la fémina tiene bacterias a nivel de su vagina, estas bacterias pueden ingresar por la uretra y pueden generar, ¿qué cosa? Infecciones. ¿Qué es lo primero que sientes tú? Ardor, escozor y dolor al momento de orinar. ¿Y quiénes permiten de que se puedan adherir a la parte de la luz de la uretra? Las fimbrillas o los filis. Los filis sexuales son más largos y se presentan en número de 2 por 3. Ellas permiten el intercambio del material genético de entre una bacteria a otra bacteria. Los flagelos brindan locomoción, están hechos por una proteína llamada flagelina y la ubicación de los flagelos puede ser distintas y eso es lo que no te tienes que olvidar, ¿ya? Mira, no es simplemente un pequeño listoncito, no, tiene un gancho, tiene un filamento, tiene un cuerpo basal, no te vayas a olvidar, ¿ok? Y es la flagelo el que le permite la locomoción a la bacteria para que se pueda movilizar. Hay que tener en cuenta, mi querido campeón, que hay distintos tipos de ¿qué? Hay distintos tipos de flagelos. Por ejemplo, si no tiene flagelo, se le llama átrico. Si tiene el flagelo por un solo extremo, se le llama monótrico. Si tiene flagelos por ambos extremos, se le llama anfítrico. Si tiene dos o más flagelos en uno o en ambos, o un mechón en un solo lado, por lo general, se le llama lopótrico o lofótrico. Cualquiera de los dos es correcto. Pero si tiene flagelos alrededor de toda su estructura, se dice que tienen perítricos. Esto que está aquí viene particularmente en los exámenes de emisión de diversas universidades aquí en Perú. Mira, ahí tenemos una bacteria monótrica, tenemos una bacteria anfítrica, tenemos una alofótrica y tenemos una perítrica. ¿Por qué monótrica? Porque solamente tiene un flagelo por un solo lado. Anfítrica porque tiene dos flagelos por ambos lados. Lofótrica solamente tienen flagelos por un solo lado. ¿Cierto? Y mira, perítrica por todo el cuerpo. ¿Ok? Por todo el cuerpo. Teóricamente, entonces, la bacteria que tiene mayor capacidad de virulencia es aquella que tiene cápsula, aquella que tiene fimbrilla y aquella que tiene flagelo. Y tú ya sabes por qué es importante la cápsula, por qué es importante las fimbrillas y por qué es importante el flagelo. Hablemos del citoplasma. El citoplasma es la masa coloidal que está dentro de la célula procariota, no tiene citoesqueleto y no tiene organelas con membrana. Las únicas organelas que pueden presentar en abundancia son los ribosomas, que son estructuras que están constituidos por ARN y proteínas. Tienen un valor de sedimentación de 70 Schweizers y están constituidos por dos subunidades, una de 50 Schweizers y la otra de 30 Schweizers. La propiedad más importante de los ribosomas es la síntesis de proteínas, crear proteínas, formar proteínas. Otra de las cosas que vamos a encontrar en el citoplasma vienen a ser las sustancias de reserva, que están bajo la forma de glucógeno. El glucógeno es importante para que al individuo, principalmente a la bacteria, le brinden energía. El nucleoide recibe el nombre también de genóforo. Es una molécula de ADN circular y desnudo. Es principalmente aquella que tiene el cromosoma bacteriano. No posee proteínas histónicas y está estabilizado por el magnesio. El plásmido representa ¿qué cosa? El ADN, lo que a ti te había mencionado. El intercambio de genes en las células procariotas se define principalmente de tres maneras. La transformación que permite captar y conservar ADN exógenos, ¿ya? Esta es la transformación bacteriana cuando ingresa principalmente ¿qué cosa? Cuando ingresa principalmente un ADN extraño, ¿ya? La otra que viene a ser principalmente la conjugación que permite el intercambio del material genético desde una bacteria receptora a una bacteria donadora, ¿ya? Y ahí lo podemos encontrar, mira, eso representaría, ¿ya? La conjugación bacteriana, el intercambio de material genético de una bacteria a otra bacteria.
y la transducción, que se transmite la información genética, pero a través de un bacteriófago. El bacteriófago transforma su propio ADN y lo comparte. ¿Ok? Eso significaría la famosa transducción. Entonces, tú tienes que repasar para que puedas acordarte y para datos informativos para toda aquella persona que quiera aprender un poquito más, aquí están la diferencia entre procariotas y eucariotas. Destacar que algunas no poseen este núcleo definido y otras sí. Algunas tienen pared más resistente que otras y la importancia de su reproducción. Mi nombre es Amado Balbuena, estás en el mundo de la biología. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. Espero que te gusten los videos y si es así, no te olvides de darle me gusta, activar la campanita y nos vemos hasta una eventual oportunidad.